Bueno, continuando con el siguiente módulo, pues vamos a empezar con el módulo de padecimientos y síntomas gastrointestinales desafiantes. Pues sí, para presentar a los siguientes ponentes. Okay. Buenas tardes a todos. Vamos a dar continuidad a este tercer módulo. El primer tema que tenemos es el de tratamientos emergentes en colitis ulcerosa. Nos va a hacer el favor el doctor Manuel Alejandro Martínez Vázquez de darnos la plática. Él es médico internista con su especialidad en gastroenterología, endoscopía y además hizo un fellow en enfermedad intestinal inflamatoria en Harvard. Actualmente es adscrito en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González en la ciudad de Nuevo León. Doctor Martínez, adelante. ¿Va a ir usted? Ah, bueno. Vamos a… Ok, esta es la doctora Laura, ¿verdad? Bueno, parece que el doctor no se encuentra todavía con nosotros. Vamos a hacer un pequeño cambio. El tema entonces va a ser abordaje multidisciplinario de la enfermedad de Crohn por la doctora Laura Ofelia Olivares Guzmán, quien es adscrita al Hospital de Culiacán en el Servicio de Gastroenterología y Clínica de Enfermedad Intestinal Inflamatoria, así como también en el Centro de Investigaciones y Docencia de Ciencias Médicas de la Universidad de Sinaloa. Gracias, doctora. Adelante. Doctora, adelante. No tienen. Ah, ok. Iban a dejar uno por ahí, pero… Ah, sí, sí. ¿Sí? Ah, ok. A ver. Ok. Buenas tardes a todos. Gracias al comité organizador por la invitación y gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, el manejo multidisciplinario de la enfermedad de Crohn es un tema muy interesante, pero muy extenso. Intenté hacer un realce de los puntos que considero más importantes. Y bueno, en esta primera diapositiva menciono todos los puntos actualmente validados para el tratamiento, para el abordaje y para el seguimiento de la enfermedad de Crohn, la cual sabemos es una enfermedad crónica, inflamatoria, de afectación transmural, que puede afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal. Y bueno, su diagnóstico sabemos que depende de una adecuada evaluación clínica, pero el gold estándar es la ileocolonoscopía, las biopsias y bueno, para enfermedad inflamatoria, pero para enfermedad de Crohn, importante tener estudios de extensión para establecer, estudios de imagen para establecer la extensión, incluso algunos otros que mencionaré. ¿Me espero, no? Okay. Las estadísticas globales de la enfermedad de Crohn, lo dicen todas, va en aumento y lo mismo sucede para México. Una proporción de los pacientes con enfermedad de Crohn debutan, o la mayoría, con un patrón inflamatorio, pero en el curso de la enfermedad o de la historia natural de esta, pueden hacer un cambio a una enfermedad fistulizante. Así que el requerimiento de un abordaje multidisciplinario que incluya un tratamiento o varios tratamientos quirúrgicos está presente en casi la mitad de los pacientes que tienen esta enfermedad. En esta imagen muestro el estudio EpiMEX, los resultados más importantes que tenemos en pacientes con enfermedad inflamatoria mexicanos, donde los datos son muy similares o iguales a los que tenemos en el resto del mundo, siendo el patrón inflamatorio el más común, de localización ileal, seguido por ileocolónico. Y bueno, este estudio además encontró, el estudio EpiMEX, que los pacientes mexicanos, hasta 17%, van a llegar a requerir algún tratamiento quirúrgico al momento del diagnóstico de la enfermedad. Esta es la clasificación que todos conocemos para establecer la clasificación de Montreal, para establecer el fenotipo y la extensión de la enfermedad, y pues las características de la enfermedad son importantísimas para decidir el mejor tratamiento y también para establecer un pronóstico o el comportamiento de los pacientes. El espectro clínico de la enfermedad sabemos que va a depender la presentación de los síntomas, del sitio afectado, de la severidad de la afectación, del sitio de tracto gastrointestinal y de la evolución, de los años de evolución y de la edad del paciente. En cuanto al manejo multidisciplinario, me gustaría realzar mucho que sabemos que es difícil
para la mayoría de nosotros establecer, a veces a nivel institucional, una adecuada comunicación con el resto de los especialistas. Pero este problema no es ajeno al resto del mundo. De hecho, este estudio se presentó en la DW de este año, donde fue todo un simposium donde hablan sobre el arte de la colaboración y reconciliación entre los clínicos, patólogos, para el diagnóstico de enfermedades inflamatorias. Ahí menciono alguno de enfermedad celíaca y sus simuladores porque lo mencionaban mucho con enfermedad de Crohn, el grado de dificultad que puede tener llegar a concluir uno de los dos diagnósticos, y la reconciliación entre los clínicos y los patólogos, pues para poder llegar a un diagnóstico de enfermedad de Crohn, que todos quisiéramos que las biopsias nos lo dieran, pero en enfermedad de Crohn no lo es así. Bueno, ¿por qué? Otro estudio que se presentó en este simposio, porque estos que muestro aquí son los principales retos a los que se enfrenta el patólogo. Descartar simuladores de la enfermedad, a veces no se les aportan los detalles clínicos suficientes para poder hacer alguna correlación. Los hallazgos microscópicos no son clasificables en muchas ocasiones. Hay sobreposición de enfermedades o procesos infecciosos. Hay enfermedad de CUSI, que es discontinua, que aparenta un patrón similar a la enfermedad de Crohn. Granulomas crípticos que no los vamos a encontrar muy comúnmente en Crohn, como pensábamos antes. Y bueno, las diferencias que también existen, detalles muy finos entre la patología de un adulto a la de un paciente pediátrico, así como los hallazgos atípicos que podemos encontrar en resecciones de ya piezas enteras donde la enfermedad inflamatoria llega a ser no clasificada. Y bueno, aquí les muestro un abordaje de la historia, que podemos seguir un algoritmo para hacer un abordaje en los pacientes que tienen Crohn, dependiendo del momento en el que se encuentren de su historia natural. Realmente es muy complejo, pero no lo puedo mencionar todo, pero con esta tabla puedo puntualizar cómo voy a ir desarrollando los siguientes. En el paciente con Crohn, aparte de que es un reto diagnosticarlo, también es importante mencionar que podemos encontrarlo en un momento de un tratamiento quirúrgico en agudo, donde se trate de una complicación en agudo, o que estemos tratando a un paciente con complicaciones por ya secuelas de cronicidad del paciente que tiene el Crohn. Y bueno, el riesgo acumulado para cirugía puede llegar hasta 71% en todos los pacientes a 20 años del diagnóstico. Aquí en estas tablas están muy pequeños los datos. Lo que quiero mencionar es que son hallazgos donde es una corte donde la mayoría de los estudios evalúan el riesgo acumulativo de una enfermedad de Crohn con patrón inflamatorio de hacer de progresión a otro tipo de patrón, y trataron de identificar en esta gran corte cuáles son esos factores de riesgo que debemos de identificar en estos pacientes, siendo la afectación ileal, ileocolónica, perianal y un inicio en hombres jóvenes, los de mayor riesgo, así como el antecedente del tabaquismo. Y esta asociación entre los factores de riesgo basales se le da un seguimiento al tiempo, y bueno, puede sumar que el fenotipo B1 y ser joven, menor de 17 años de edad, es el factor de mayor riesgo que tenemos para que el paciente con un patrón inflamatorio tenga progresión. Y en este estudio, ya entrando al abordaje radiológico de la enfermedad de Crohn, quiero empezar por lo más reciente, donde se está desarrollando un score como un marcador radiológico, donde los radiólogos que están haciendo este estudio evalúan de forma retrospectiva una gran cantidad de pacientes que tienen enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, y un dato que siempre vemos en los estudios de imagen, como es las características de la grasa visceral. Entonces ellos hacen comparación entre la grasa visceral de estos dos grupos para tratar de determinar por el score radiológico, solo viendo la tomografía y las características de esta grasa, si se trata de un Crohn o de un CUSI. ¿Cuándo nos puede servir esto? Pues cuando el Crohn debute con una oclusión intestinal o con un cuadro abdominal agudo y tengamos que tomar decisiones importantes, colectomías totales. Parece ser un score prometedor. Y bueno, de lo que ya sabemos y que utilizamos con el día a día, pues la radiología está para el manejo tanto de lo agudo como de lo crónico, y aquí muestro esas imágenes de resonancia
donde vemos que no solo sirven en el contexto del diagnóstico o para establecer la extensión de la enfermedad, sino que también se ha incluido en el estudio STRIDE-2, que es la imagen que presenté al principio, como uno de los objetivos a lograr en los pacientes que tratamos con Crohn. ¿Qué quiere decir? Bueno, que cuando iniciamos una terapia biológica o cualquier tipo de tratamiento, reevaluamos los resultados con resonancia para ver si se cumplió el objetivo de mejoría clínica y mejoría radiológica. Y pues su tarea se potencializa cuando lo podemos combinar con mejoría endoscópica, pero sabemos que no en todos los pacientes con enfermedad de Crohn podremos tener una endoscopía completa, ya que pues, a veces afecta a otros segmentos que no es posible llegar o que si ya hay estenosis no se completó adecuadamente el estudio. Y en cuanto al papel de la resonancia en la evaluación de las fístulas perianales, pues es el gold estándar, no se usa ya la fistulografía, no está recomendada, y en estas imágenes muestro las recomendaciones, las principales recomendaciones según la AGA y ECOS, y también STRIDE, acerca de cómo debemos de clasificar las fístulas perianales. Y es importante que lo mencione porque si no se clasifican adecuadamente desde un principio, no van a poder curarse con ningún tipo de tratamiento, ya que la caracterización de las fístulas inadecuada se ve en fístulas recurrentes, pensamos que la terapia biológica no está funcionando o que el tratamiento quirúrgico no fue adecuado, en tratamientos quirúrgicos de repetición. Entonces es muy importante tenerlo al inicio de que se detecta una fístula. Y en cuanto a la incidencia de las complicaciones agudas, mencionaba mucho que el paciente con Crohn puede debutar con una oclusión intestinal, y aquí menciono una tabla comparativa de las principales complicaciones, siendo la obstrucción de intestino delgado por mucho la más común en estos pacientes. Incluso hay otro estudio que menciona que cuando tengamos un paciente que debute con una oclusión intestinal, aparte de pensar en un megacolon tóxico, un Clostridioides difficile, también hay que pensar en un Crohn que está debutando. Y aquí muestro los principales hallazgos cuando hay una oclusión intestinal. Podemos ver que puede ser una perforación de un absceso donde se tiene que colocar un cetón, una perforación ya con una sepsis abdominal, y en la última pues vemos cómo ya se está haciendo un tratamiento, ¿no? En cuanto a la evaluación y seguimiento de la recurrencia de Crohn, es importante mencionar que se debe hacer siempre porque la probabilidad de una recurrencia de un Crohn quirúrgico es de 17% los primeros 3 meses, recurrencia de un Crohn con actividad clínica o endoscópica puede llegar a ser tan alta como el 70% de los pacientes al primer año después de haber tenido un tratamiento quirúrgico con enfermedad de Crohn. Y bueno, como había mencionado, que la caracterización de las fístulas es sumamente importante, también el papel de los estudios lo es, porque a veces no tenemos caracterizada la fístula ni sabemos que tiene Crohn, pero podemos encontrar ya las fístulas ya con complicaciones, ¿no? Y a esto quiero ya cambiar un poco de tema acerca de lo más novedoso de radiología, que para nosotros podría sonar novedoso y cuando vemos simposios americanos, pero en Europa tienen una experiencia mayor a 50 años, lo utilizan todos los días, sería lo ideal y hay que difundirlo cada vez más, acerca de incluir el uso de ultrasonido, pero no solo ultrasonido abdominal, sino también el ultrasonido para caracterización de las fístulas, ya que se ha visto en la mayoría de los ensayos que tiene alta especificidad y sensibilidad, y si se hace junto con una resonancia, los resultados de curación en el paciente van a ser mucho mejor. ¿Y cuál es el papel del ultrasonido abdominal en la enfermedad de Crohn? Bueno, lo podemos utilizar en enfermedad activa para predecir respuesta al tratamiento una vez que lo hemos iniciado, ya es un predictor de respuesta sonográfica y ya hay varios scores para predecir remisión transmural, clasificar si ese paciente no va a responder, eso está en veremos, y pues para decir si el paciente tiene o no, junto con los síntomas, remisión clínica. Y bueno, aquí presento este estudio que me pareció muy interesante porque ahí demuestran que el uso del ultrasonido intestinal en los pacientes con enfermedad de Crohn no solo detecta a tiempo las posibles complicaciones, sino que también
ha cortado los tiempos de hospitalización, los tiempos de remisión en comparación cuando no lo utilizamos. Y la verdad es que en México no lo utilizamos todavía, ¿no? Porque pues, es un método, lo deberíamos de usar, ¿no? Por las características que acabamos de mencionar, pero esto porque ya está demostrado que acortó los tiempos de tratamiento, de cambiar de decisiones más rápido, ya que no tenían que esperar. ¿Cuál fue el factor más importante? Aparte que es barato y todo lo que mencioné, porque no tienen que esperar a los resultados de patología o la cápsula, o no está disponible para todos los pacientes una enteroresonancia adecuada. También la cápsula tampoco está tan disponible, así como el repetir los estudios de ileocolonoscopía, ¿no? Entonces, en el consultorio, los europeos, los italianos, los españoles pueden decidir rápidamente qué hacer con un paciente con enfermedad de Crohn. Y bueno, ahí está ya varios ensayos que lo apoyan. Ahí están, pongo los más importantes, que son ensayos clínicos con terapia biológica, que ya están incluyendo los resultados ultrasonográficos como un factor de predictor de respuesta. Y bueno, aquí menciono que también por sí mismo el ultrasonido es un factor, un grosor mayor a 7 milímetros en un ultrasonido, más ecopatrón alterado en la pared intestinal y presencia de complicaciones como fístulas o estenosis, por sí mismo es un monomarcador o predictor de riesgo de resección intestinal. Y bueno, en esas imágenes las pongo para realzar. ¿Qué se busca en un ultrasonido intestinal? Pues los hallazgos más importantes son el engrosamiento de la pared intestinal, las características de si hay engrosamiento, si hay estratificación de la pared muscular, la vascularidad de la pared muscular, por lo cual tiene que ser un buen equipo para dar un efecto Doppler, si existe hipertrofia mesentérica y por último las características de los ganglios periféricos, es decir que los principales parámetros a evaluar por este método son los de la pared intestinal y los de todos los órganos alrededor o circundantes, ¿no? Todo lo anterior es para decir esto, o sea, Crohn va a requerir tratamientos quirúrgicos en un poco más de la mitad de los pacientes y no lo debemos de ver como algo negativo, sino como una realidad, una combinación de tratamientos, por lo cual es importante comunicar con un buen cirujano de colon y recto, si tiene alta especialidad en enfermedad inflamatoria, que cada vez hay más colegas, que mejor, porque tienen que conocerse desde el principio el paciente y el equipo multidisciplinario. Si hacemos un manejo multidisciplinario, los tiempos de cirugía en enfermedad de Crohn no van a llegar tarde y no van a ser escenarios tan terroríficos como los que llegamos a ver del día al día con pacientes así, ¿no? Es una clave para el manejo quirúrgico y ahí menciono las complicaciones quirúrgicas. Por último, de forma paralela, en cuanto conocemos a un paciente con enfermedad inflamatoria más con enfermedad de Crohn, ya que su estado nutricional está más comprometido que en colitis ulcerosa, o generalmente así lo dicen los estudios, debemos de trabajar de la mano de un equipo de nutrición, evaluar su estado nutricional, tomar medidas acerca de su estado, y esto está demostrado que si lo incluimos desde el algoritmo principal va a haber mejor respuesta a los tratamientos quirúrgicos y a la terapia biológica. Por último, quiero concluir que el manejo multidisciplinario de la enfermedad de Crohn es mandatario desde el diagnóstico, no es fácil, pero es más que nada mérito personal del médico tratante y se debe de intentar hacer. Todas las decisiones a tomar dependen de una evaluación endoscópica, histológica, radiológica y quirúrgica, más en enfermedad de Crohn, y las características propias de esta enfermedad así nos obligan a monitorearlo de por vida, por lo cual es más fácil para el paciente, por decirlo así, tener un equipo multidisciplinario a cargo. Se requiere implementar el uso de ultrasonido intestinal en manos expertas para evaluar la actividad de la enfermedad inflamatoria, ya que está asociada con cambios y mejores resultados más tempranos, comparado con una vigilancia como la llevamos a cabo actualmente, sin el uso en consultorio de este. Gracias. Bueno, continuando con el programa original, seguiremos con el doctor Manuel Alejandro Martínez Vázquez. Muchas gracias. Con el tema tratamientos emergentes en la colitis ulcerosa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante lo que presentó la doctora.
ustedes vieron algunas fotografías. Si me pueden pasar la primera. Esas fotografías vienen bien porque vieron ustedes lo espectacular que son. Y yo voy a hablar de tratamientos emergentes, que son justo la pauta para tratar de evitar esas situaciones. Hemos aprendido muchas cosas en la época de los anti-TNFs, ¿como cuáles? Pues definitivamente tenemos que pensar en que los tratamientos deben de ser más agresivos, pautas más rápidas, no esperar mucho tiempo, la inmunogenicidad y que los medicamentos que tenemos, a final de cuentas, pierden efecto y que por eso es necesario tener diferentes moléculas. No digo que las moléculas que ya estaban presentes no sean útiles, al final, de hecho, voy a presentar datos incluso de los biocomparables que también son útiles para estas situaciones. Las fotos que presentaba Laura muestran bien que hay que romper el techo. Tenemos un techo terapéutico que ahí está topado. Y en enfermedad inflamatoria, ¿cómo podremos lograr eso? A final de cuentas es con investigación, con desarrollo de nuevas moléculas y desde luego aceptando que esas nuevas moléculas tienen ciertas bondades o virtudes. Muchas pautas se han venido estudiando para que nosotros tengamos esta aquí, la de la interleucina 23, interleucina 12, 23, pues más o menos se tendrían que haber estudiado unas 1000. Y el resultado es que se encuentra como target ciertas interleucinas muy específicas, pero luego de ese mecanismo vienen pautas perfectamente bien descritas que van a interferir directamente en la inflamación y al hacerlo de forma específica nos brindan la oportunidad de tener mayor control respecto a las complicaciones y a los potenciales efectos adversos, no contra lo que pasaba con los anti-TNFs. En esta diapositiva la podríamos ver muy compleja, quiero que vean la parte superior donde dice IL-12 y IL-23, un fármaco que conocemos desde hace muchos años, el ustekinumab termina impactando sobre las subunidades P40 de ambas interleucinas. Y luego observen simplemente hacia el texto donde dice guselkumab, tiraquizumab y risankizumab, y ahí viene que el impacto es sobre la subunidad P19. Eso hace que no impacte directamente sobre la interleucina 12, pero al ser muy específica tiene mayor potencial de seguridad y una pauta de bloqueo mucho mayor sobre la subunidad P19, haciéndolo lo que hemos visto en los resultados de los ensayos clínicos, una buena molécula para el manejo de la enfermedad de Crohn. Si nos ponemos en forma general, tendríamos que ver que aunque TNF fue un buen mecanismo y lo sigue siendo, y sobre todo para los pacientes que tienen la interposición de todos en un mismo paciente, pues tenemos ya pautas muy específicas, como puede ser en colitis ulcerosa, el bloqueo de la IL-23, una potencial pauta terapéutica bastante importante, o como en la enfermedad de Crohn también el bloqueo específico hacia TH1 y hacia TH17, que luego los hace muy buenas moléculas también para el mecanismo similar en artritis psoriásica, como puede ser en el caso de risankizumab. Estos son resultados de risankizumab, de los ensayos de Advance y Motivate, son ensayos de alguna forma recientes, en donde se logra ver los porcentajes de remisión endoscópica y reducción de SEDAI de forma muy temprana, y esto solo en la fase de inducción, por eso ven números un poco más chiquitos, que rondan alrededor del 40%, del 25%, 28%, pero eso es porque es a las 2 semanas. Luego, a lo largo del tiempo, explorando todavía contra placebo, vemos que son capaces de incluso mantener la remisión endoscópica en porcentajes de pacientes mucho mayores al 50%. Veamos, ¿no hay tanta diferencia? Tal vez no, sí, es mucha diferencia. Esos resultados, por ejemplo, en mantenimiento de remisión endoscópica, no los habíamos tenido con ningún otro de los fármacos que estaban disponibles. Es por eso que aunque no son un 100, sí terminan siendo un porcentaje bastante relevante que es digno de tomar en cuenta. Ahora habrá que ver los costos de estos fármacos. Otro de los mecanismos de antiinterleucina recientemente estudiado que están corriendo todavía esos ensayos es el Galaxy para enfermedad de Crohn. Galaxy 1 está ahí, publicado en el año 2022, pero está el Galaxy 2, Galaxy 3, e incluso vienen las proyecciones de las combinaciones en un solo producto con medicamento como un anti-TNF con el guselkumab en una sola aplicación.
Este ensayo, vean los colores, si quieren no se centren en alguna otra cosa, los colores son diferentes números o porcentajes de pacientes en SEDAI y en dosis que estaban recibiendo tanto 200, 600, 1200, incluso los combinados. ¿Y qué podemos observar? Si se ven en la parte superior, podemos observar porcentajes que tampoco habíamos encontrado con otros ensayos, como respuesta clínica, como respuesta en marcadores, que también rondan 60, 70%. Acostumbrados a ver 40, 50 como porcentaje mayor, que aunque no son replicables, son bastante buenos al observarlos. Y también recordando la especificidad de las moléculas y desde luego el potencial efecto de menor efectos adversos. La vía JAK-STAT, Janus quinasa, es la vía esta del guardián de las dos caras, que tenía, es decir, una visibilidad hacia todos lados. Pues Janus quinasa, de aquí viene su nombre, del Janus, de que en realidad son moléculas pan-JAK que bloquean todos los JAK, y estos JAK son estos que tenemos aquí, JAK1, JAK2, JAK3 y otro que no es JAK, que es el TYK2, que son moléculas que participan en la transcripción de manera muy específica de acuerdo a quién bloquean más y a quién bloquean menos. Estos JAK, aquí los podemos observar, podrían ser muy específicos o muy poco específicos. Ambas situaciones confieren algo de ventaja y también algo de desventaja. Al bloquear estos JAKs tenemos como parte de la clase mayor potencial de desarrollo de efectos en infecciones virales. ¿Cuál nos preocupa mucho? Herpes virus. Eso se ha considerado un efecto. También mayor potencial en desarrollo de efectos trombóticos, que también ha sido eso una pauta bien estudiada. ¿Qué pasa con los JAK? Bueno, los JAK terminan bloqueando una fosforilación y al hacerlo terminan haciendo un efecto de dimerización y al fosforilizar el residuo de tirosina quinasa bloquean la vía STAT. Y esta vía STAT, que es intracelular, es lo que evita la transcripción de las interleucinas de inflamación. Uno de los fármacos que tiene mayor potencial en este momento es el upadacitinib. Los ensayos UACHIEVE y UACCOMPLISH, ustedes los pueden observar, pero fíjense más que en el número superior primero, el más alto, que llega a tener mejora en el score de Mayo. Vean desde cuándo, y esto es muy interesante, porque desde antes de las primeras 2 semanas, y es decir, desde los 3 días primeros, el paciente empieza a tener efectos. Se han propuesto como fármacos incluso para el rescate de la colitis ulcerosa aguda, e incluso en las guías de la Universidad de Michigan ya están ahí implícitos como una terapia que puede ser utilizada. Y la verdad es que es impresionante porque dicho en la boca de los pacientes es: me diste un esteroide, sin ser un esteroide. Y es que así actúan tan rápido estas moléculas, y es un efecto de clase, no estoy hablando bien solo del upadacitinib. A largo plazo también logra porcentajes de remisión hasta 60%, también situación muy buena, y que adicional termina siendo en pacientes que ya han sido bioexperimentados, lo cual es una ventaja adicional. Es el mismo caso del tofacitinib, ya un fármaco que no es tan nuevo, ya es un fármaco que lleva muchos años en el país y que vemos porcentajes muy bajos, pero son porcentajes en pacientes bioexperimentados y todos con anti-TNF, es decir, pacientes que ya de alguna manera deberían de estar operados, y alcanza sobre todo en dosis de 10 miligramos cada 12 horas, una dosis que pareciera ser no tan segura, pero que en realidad sí lo es, si tomamos en cuenta ciertas características a escoger en el paciente, pero 10 miligramos cada 12 horas es una dosis que puede mantener al paciente en bastantes buenas condiciones, y es mejor cuando el paciente no tenía falla previa a un anti-TNF, algo que pasa con todas las terapias. El herpes zóster es una preocupación. Quien no haya tenido pacientes con herpes zóster y en tofa, sí, no ha tenido este tipo de enfermos. En herpes es definitivamente un efecto que podemos prevenir. Ahora, nuevos subcutáneos, hablando de moléculas disponibles o moléculas nuevas en México,
El vedolizumab ya lo conocíamos, es un medicamento disponible, ya sabíamos del Varsity y que resultó ser un poco superior al adalimumab. Y no me voy a meter tanto en eso, pero ahora ya tenemos vedo subcutáneo como una molécula disponible en el país. Tenemos estudios de no inferioridad y tenemos estudios en los que se puede hacer un switch seguro, en una forma mucho más sencilla de administrar. Y luego tenemos el infliximab subcutáneo, este ensayo evaluando diferentes pacientes en donde sabemos que es seguro si lo utilizamos en pacientes que estaban en 5 de infliximab cada 8 y en los pacientes que tenían necesidad de 10 miligramos cada 6 o cada 8 semanas se debe de optimizar porque esos son los que están en rojo y son los que se pueden presentar en brote de nuevo más temprano. ¿Cuál elegir si tenemos muchas moléculas nuevas? Bueno, en la parte de abajo van a ver la mejoría endoscópica y en la parte de arriba van a tener la remisión clínica. Los medicamentos como los JAKs se perfilan como medicamentos para mantener más remisión clínica. Medicamentos como infliximab, no es que sean malos, que están ahí abajo, pero no estaban estudiados para eso. Tenemos como los potencialmente más eficientes, pero también con mayor efecto adverso, los JAKs en los metaanálisis en red. Y si nos centramos en la parte del medio, pues podríamos tener las moléculas que ya están disponibles de más tiempo, como ustekinumab, vedolizumab, como moléculas también muy eficientes, pero también muy seguras. ¿Qué podemos pensar de las moléculas disponibles en México? Bueno, a final de cuentas, en México puede ser primera línea un anti-TNF, no está nada mal. Pero pacientes que hayan tenido falla debemos de considerarlos como pacientes definitivamente candidatos y podemos entonces caracterizar mejor a nuestro enfermo y darle la molécula porque ya tenemos muchas opciones. Prácticamente todos estos están disponibles en el país, ahí simplemente la situación del costo, los accesos. Gracias. Muchas gracias, doctor. La siguiente plática se titula Esofagitis eosinofílica, diagnóstico y tratamiento. Corre a cargo del doctor Genaro Vázquez Elizondo, que es especialista en neurogastroenterología y endoscopía digestiva. Viene a nosotros desde Monterrey. A los asistentes les recordamos que las preguntas van a estar al final para que las vayan preparando. Muy bien, gracias por la presentación y las merecidas palabras y a todos ustedes por estar aquí en nuestra reunión regional norte. Entonces, no está avanzando, ahí está ya, los temas de conflictos de interés. Entonces, hablemos de la esofagitis eosinofílica, es uno de los trastornos emergentes, podríamos decirlo, que tiene una componente de inflamación alérgica y disfunción inmune y se caracteriza por la presencia de síntomas de disfunción esofágica y la infiltración de eosinófilos en las biopsias. Sabemos que es importante descartar otras causas de eosinofilia y su importancia radica en que después de la esofagitis erosiva es la esofagitis crónica más frecuente que podemos encontrar y afecta característicamente, aunque no está recluido, a varones jóvenes que típicamente tienen impacto alimentario, aunque como veremos más adelante el impacto alimentario se presenta en una minoría de los pacientes que pueden tener este síndrome. Y bueno, sabemos que es una entidad que, como les decía, es emergente y poco a poco se han descrito series en Estados Unidos, en Canadá, incluso en España, donde empiezan a reportar diferentes rangos. En México tenemos un par de estudios o 3 estudios publicados a este respecto y podemos hablar de que aparentemente nos dieron una idea de que es una enfermedad relativamente infrecuente, pero cabe mencionar que estos estudios vienen también de una época donde la enfermedad ni siquiera se definía de la misma forma. Entonces es importante buscarla intencionadamente en aquellos pacientes que tengan síntomas de disfunción esofágica que no respondan a tratamientos convencionales. Porque si hablamos de las características descritas en la Clínica Mayo hace unos 10 años, vemos que sí, la mayoría son varones, pero el síntoma más frecuente es disfagia, más que impacto alimentario. Y vean cómo casi la mitad de los enfermos tienen síntomas sugestivos de enfermedad por reflujo, de tal manera que clínicamente es difícil poder identificar esta entidad. Y las manifestaciones alérgicas ciertamente están presentes con cierta frecuencia,
pero vean cómo es menos del 50% aún en aquellos que tienen el diagnóstico confirmado, de tal manera que tampoco podemos guiarnos de una manera clínica que si no hay alergias no nos sirve de esa manera. Y lo mismo para los marcadores como son la eosinofilia periférica y la elevación de la inmunoglobulina E. Entonces les presento aquí un caso real de nuestra unidad, un varón de 18 años con historia de impacto alimentario. Vean cómo se observan una serie de espéculas o motas blanquecinas, una reducción del calibre de la luz, los surcos y estos anillos concéntricos que recuerdan un bronquio. Y esta entidad originalmente se describía como un esófago felino de un gato, así fue como se describió. Y ciertamente no son los únicos hallazgos, vean lo que les mostraba en la endoscopía anterior, vean cómo están estos anillos que son concéntricos y que tienden a reducir el calibre de la luz, pero sabemos que hasta en el 20% de los enfermos la endoscopía va a ser completamente normal. Como ven aquí, que también es un caso, todos estos son imágenes de casos reales vistos en nuestra unidad de Monterrey. Entonces, ¿qué podemos esperar de otras series? Vean cómo los anillos parecieran ser los hallazgos más frecuentes o más consistentes con la entidad, pero no todos los pacientes con esta enfermedad van a tener pues los anillos, los pliegues, los exudados o las motas blanquecinas. Vean cómo tampoco la endoscopía es necesariamente hallazgos que sean sine qua non para diagnosticar la enfermedad. Y bueno, sabemos que en la histología tenemos estos infiltrados de eosinófilos, vean la abundancia de todas estas células de color rosado intenso que recuerdan el amanecer, de ahí viene el nombre eosinófilo, y que también puede haber microabscesos que característicamente definen esta entidad. Y los criterios diagnósticos actuales que han sido revisados en diferentes ocasiones, me atrevo a decir que 4 consensos en lo largo de 10 años, hablan de la presencia de síntomas con infiltración de eosinófilos, y esto es importante porque es independiente de la respuesta o no al inhibidor de bomba de protones. Y evidentemente si hay que descartar otras causas de eosinofilia, este es el consenso europeo, el más reciente, y evidentemente también los IBPs ahora son parte del manejo de la enfermedad, pero no requieren una prueba terapéutica antes de diagnosticarla. Si ustedes toman una biopsia y hay síntomas y hay al menos una con más de 15 eosinófilos por campo de alto poder, es suficiente para diagnosticar esta enfermedad, aún en ausencia de algún hallazgo endoscópico. Entonces, ¿cómo lo tratamos? Porque el abordaje es encontrarlo, buscarlo, pensar en esta entidad, y hablamos de las 3 Ds por las cuestiones en inglés, que es la dieta, que implica ciertas dietas de eliminación, los medicamentos o drugs en inglés, que comprende básicamente los inhibidores de bomba de protones, los esteroides tópicos y algunos biológicos muy interesantes, y finalmente la dilatación, que ya sea con balón o con un buggy, un dilatador rígido, que hablaré brevemente y concisamente de los siguientes minutos, empezando por, como ven, por las dietas. Sí, es importante que, como todo paciente en la gastroenterología, lo único que consistentemente podemos saber es que el paciente no quiere hacer dieta. Y esto lo podemos ver en enfermedades tan sintomáticas como esta, y vean cómo, por un lado, la preferencia de dar la dieta se basa sobre niños e infantes, porque los papás suelen controlar los alimentos, algunos adolescentes y estudiantes más autoconscientes, algunos adultos con realmente mucha motivación y que estén muy convencidos que va a funcionar, porque no es fácil apegarse a esto, sobre todo los que no responden medicamentos o los que no quieren tomar medicamentos como de primera línea, y sobre todo en aquellos que tengan el equipo multidisciplinario con la parte del apoyo de nutrición, que es importante mencionarlo. Por otro lado, ¿qué paciente prefiere los medicamentos? Pues muchos estudiantes, adolescentes, y me atrevo a decir que profesionistas, sobre todo adultos. El tema de los costos, de las endoscopías, de estar evaluando el apego al tratamiento puede ser complejo. Los que no responden evidentemente a la dieta, y bueno, en aquellas prácticas donde no haya estos recursos específicos o de grupos multidisciplinarios, pues evidentemente lo que tenemos que hacer como especialistas es resolver o tratar de modificar la historia natural de la enfermedad. Y recuerden que esto no es mutuamente excluyente, se vale utilizar medicamentos y dieta en conjunto para manejar a nuestros pacientes. Y bueno, ¿qué podemos hablar de las dietas de eliminación? Sí, la dieta elemental es altamente efectiva. ¿Cuál es el gran problema de la dieta elemental? ¿Alguien ha probado la dieta elemental? Es asquerosa, y estoy siendo muy generoso, sabe muy mal. Entonces el paciente no la quiere, cuando es un niño pues no tiene opción, pero el adulto no crean que tiene precisamente adherencia. Si contemplamos eliminar ciertos alimentos, vean cómo la efectividad va disminuyendo, ¿sí? Aunque hay reportes que la eliminación de la leche pareciera dar, en este pequeño reporte del grupo europeo, el eliminar la leche podría ser el primer paso para tratar de controlar de manera dietética esta intrusión. Y lo importante, el punto clave,
no confíen en las pruebas cutáneas. O sea, la respuesta es, ¿le haría un panel de alergias para saber qué alimentos eliminar? No sirve. Es mejor, les va mejor con un volado. Vean cómo el 32% de los pacientes adultos responden en base a las pruebas cutáneas. Lamentablemente no son útiles, les recomiendo no emplearlas para dirigir su tratamiento y restringir la dieta al enfermo. Y bueno, evidentemente la eficacia disminuye conforme más laxa sea la restricción y el apego a la misma. Y bueno, la adherencia pues obviamente es más fácil porque no voy a comer manzana, pera, kiwi, y bueno, o la dieta del kiwi, todo menos kiwi, ¿no? Entonces, bueno. ¿Qué pasa con los medicamentos? ¿Qué comentario nos merece? Bueno, sabemos que desde los primeros estudios que se presentó por el grupo español, los pacientes parecían responder a este tratamiento. Nosotros publicamos hace algunos años este estudio donde evaluamos la respuesta en 60 enfermos con doble dosis por 8 semanas y evaluamos tanto la respuesta clínica como la respuesta endoscópica y la respuesta histológica, que lo más relevante aquí es que en promedio responden aproximadamente el 50% de nuestros pacientes. Y esto hace preguntar que con respecto a las pruebas con tratamiento, que la mitad de los pacientes que leemos un tratamiento cuando hay síntomas probablemente los vamos a perder y no los vamos a diagnosticar. Y eso puede explicar por qué ahora parece que vemos más, pero a lo mejor siempre estuvo allí y no la estábamos diagnosticando. Y bueno, evidentemente la masa de la densidad de los eosinófilos disminuye, también lo demostramos en aquella prueba. Si continuamos en el punto más importante de las enfermedades inflamatorias, que sería la respuesta histológica, vean cómo sí, los inhibidores de bomba de protones en este metaanálisis parecieran tener una eficacia bastante decente, o sea, casi el 60%. ¿Y qué otras cosas más allá de bloquear el ácido se piensa que existe? Y estas hipótesis observadas inicialmente por Ikuo Hirano en Northwestern University, ahora hablan de que los IBPs parecieran tener un efecto inmunomodulador sobre ciertas moléculas de adhesión y por ende revertir la remodelación por esa disminución del proceso inflamatorio. Y esto también es un modelo, una hipótesis validada en este infiltrado inflamatorio en dispepsia en el duodeno. Entonces, pareciera que tienen efectos más allá, empezamos a entender un poco mejor y pareciera que también no solamente nos quitan el principal efector, que sería el ácido, sino además modulan esta respuesta inmunológica. Y bueno, evidentemente esto es importante mencionarlo, que aunque pareciera ser muy útil, los estudios de Ikuo Hirano fueron hechos en modelos animales, de tal manera que el ácido no era un factor que pudiera estar siendo eliminado y explicando los mecanismos que les describo en esta diapositiva. ¿Y qué pasa con los esteroides tópicos? Uno de los puntos centrales. Bueno, sabemos que en diferentes series también, aquí presento un par de estudios ya bastante clásicos, donde sí, los esteroides son efectivos para tratar en un porcentaje significativo de pacientes. Sí, la histología de nuevo se queda un poquito abajo, pero esto es relativamente esperable. Y tenemos, por un lado, la fluticasona en las dosis que ven aquí. Típicamente utilizamos esta molécula diluyéndola en algún endulzante artificial para que éste se adhiera hacia el esófago y logren tener mayor contacto. Y la budesonida, que lamentablemente no está disponible en México, aunque por allí he escuchado un par de rumores de que quizá pronto esté en México, y que puede ser oro dispersable o en suspensión viscosa, que ambas parecen funcionar de manera equivalente. Son los estudios clásicos, primero para demostrar que 6 semanas de 1 miligramo de budesonida en tabletas orodispersables es altamente eficaz para controlar síntomas e histología, y que bueno, cuando lo comparan con placebo evidentemente es superior, ¿no? La budesonida entrega lo que promete. Pero es interesante, vean cómo en estos estudios fase 3 la respuesta histológica sigue quedando relativamente corta, que eso la pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar en el seguimiento longitudinal de estos enfermos? Y que la fluticasona y la budesonida nos ofrecen resultados similares, es decir, como clase farmacológica, cualquiera de los dos agentes podríamos utilizarlos esperando resultados relativamente equivalentes, de tal manera que tratar a nuestros enfermos en México con fluticasona es completamente apropiado y es como si le estuviéramos tratando con algún otro esteroide. Y bueno, evidentemente en los metaanálisis, no quiero entrar mucho por tema del tiempo, vean cómo evidentemente sí hay ciertos efectos adversos que hay que tener siempre en precaución, que hay que mantener cerca al enfermo y bueno, sí hay que mejorar, pero tampoco hay que dañar a nuestros pacientes. ¿Y qué hay de los biológicos? Aquí podremos hablar otros 30 minutos, seré muy puntual sobre una de las moléculas que personalmente ya he podido utilizar también en nuestra unidad, que es el dupilumab, un anticuerpo monoclonal anti-L4, donde sí, de nuevo el ensayo demuestra que hay una reducción del proceso inflamatorio. Sí, hay otros tratamientos emergentes que son útiles. Recordar que el dupilumab sí tiene aprobación al menos en los Estados Unidos por FDA.
Todos estos que ven aquí están en diferentes fases de desarrollo, es decir, esto entendiendo que es un trastorno inmunológico y crónico y que requiere tratamiento probablemente por mucho tiempo, eventualmente tendremos una serie de moléculas interesantes por ahí en relación a la plática que previamente el doctor Martínez nos ha explicado. Entonces, ¿cómo podemos resumir el manejo en un algoritmo? Vean cómo si tenemos esta eosinofilia esofágica con disfunción, con síntomas, se hace una evaluación, si hay que tratar de controlar las alergias que estén conocidas, buscar otras causas que expliquen la eosinofilia, y tenemos 3 opciones: podemos utilizar inhibidor de bomba, podemos utilizar la dieta y podemos utilizar esteroides tópicos en los tiempos que ven allí. Dependiendo de la respuesta tanto clínica, endoscópica e histológica después del respectivo tiempo de tratamiento, se puede utilizar un tratamiento de segunda línea si no hay respuesta, o dejarlo de crecer en la intensidad del tratamiento. Y vean cómo hay una primera línea con estos primeros 3, el mantenimiento cuando tratamos de reducir las dosis y desescalar, y bueno, cuando hay refractariedad, contemplar incluso escalar si empezamos con IVPs, a biológicos, etcétera. Y quisiera mencionar en los últimos minutos de la plática, al respecto de dilatación, tampoco quiero ser muy extenso, me parece que tenemos que considerar que hay que hablar muy bien con el enfermo de qué podemos esperar, no hay que aborazarse para dilatar el esófago, hay que ser gentil, ir poco a poco dilatándolo para evitar complicaciones. Recuerden que de lo menos a lo más, si permite el paso del endoscopio, no empezar con cualquiera de estos métodos de dilatación, y típicamente el blanco es llegar entre 16 y 18 milímetros de calibre, no requerimos realmente mucho más. Es importante que no sustituya el tratamiento médico, pero ciertamente en esta serie pequeña, vean cómo el efecto de dilatación, cuando rompemos estos anillos fibróticos y tratamos médicamente, la estenosis no suele regresar, y esto es particularmente útil para aquellos que debutaron con impacto alimentario, es decir, quizá no en la endoscopia índice, pero en el seguimiento tratar esa disfagia con una dilatación gentil para lograr un efecto sostenido en los síntomas. Y bueno, evidentemente hay ciertos efectos adversos, cuidado con las perforaciones, cuidado con el sangrado, y recuerden que si lo dilataron bien, el paciente le va a doler el pecho. No se asusten, pero sí manténganlo cerquita. Y bueno, ¿cuáles serían mis últimos comentarios para cerrar esta conferencia? Recuerden, el tratamiento se basa en combinaciones, en estos 3 pilares que les he mencionado. Hay que discutir e individualizar al paciente, pero sí ser sistemáticos en nuestra aproximación. Vale la pena mencionar que no hay diferencias entre los esteroides disponibles actualmente, y que los biológicos, aunque típicamente se utilizan en pacientes refractarios, probablemente en esta innovación y desarrollo tendremos nuevas noticias, y pronto probablemente sean como pasó en la enfermedad inflamatoria, que ahora hay pacientes donde empezamos de arriba hacia abajo. Les agradezco a todos por la gentil atención. Muchas gracias. Muchas gracias, excelente ponencia. Continuando con el programa, bueno, el siguiente tema es enfermedad celíaca e imitadores, el abordaje, diagnóstico y manejo por el doctor Luis Federico Uscanga Domínguez, el cual es, bueno, médico internista, gastroenterólogo endoscopista del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición, Salvador Subirán, expresidente de la AMG. Sí, un placer. De varios años. Muchas gracias por la invitación. Y cuando me pidieron este tema me hice la siguiente pregunta. ¿Qué ha cambiado desde el 2018 en que la Asociación Mexicana de Gastroenterología publicó las guías clínicas para diagnóstico y tratamiento de enfermedad celíaca en México? En aquella época ya las habíamos dividido en asintomática, sintomática, sin hacer las distinciones de los casos típicos de los atípicos. Habíamos puesto la posibilidad de latente y potencial. Habíamos diseñado este algoritmo que es muy parecido a los que se han presentado posteriormente, y le habíamos modificado un poco el algoritmo para tomar en cuenta los niveles de los anticuerpos antitransglutaminasa tisular IgA, que son la clave en el inicio del diagnóstico de los enfermos con enfermedad celíaca. Me encontré entonces las guías clínicas más recientes del Colegio Americano de Gastroenterología, publicadas en el 2023, también firmadas por Alberto Rubio, y que daban una actualización de las guías clínicas del mismo colegio de algunos años
antes. Entonces me di a la tarea de revisar de estas guías clínicas cuáles eran los puntos más importantes y que ofrecían cierta controversia para el diagnóstico de nuestros enfermos. De estas guías clínicas sale este algoritmo, que es un poquito más extenso y quizá más complicado que el que habíamos hecho nosotros hace varios años, pero que sin embargo no es tan diferente en cuanto a los puntos finales. Y bueno, tomé como base bibliográfica para esta presentación, esta guía clínica de diagnóstico y manejo de enfermedad celíaca. Y el primer punto de controversia, y sí que es de controversia, es si podemos evitar la biopsia de intestino delgado para diagnosticar enfermedad celíaca. Esto emana del hecho de que los anticuerpos antitransglutaminasa tisular y los antiendomicio, verán ustedes en una proyección siguiente, son muy rentables, tienen muy buena sensibilidad y especificidad para diagnosticar y descartar enfermedad celíaca. Y sin embargo, en el Colegio Americano de Gastro siguen diciendo, recomendamos endoscopía con múltiples biopsias duodenales para confirmar el diagnóstico, tanto en niños, y les quiero recordar o informar a los que no estaban familiarizados con estas guías, que los gastroenterólogos de adultos hemos seguido siempre a los gastroenterólogos pediatras en cuanto al diagnóstico de enfermedad celíaca, desde épocas casi prehistóricas que se hacían 3 biopsias de duodeno para primero confirmar atrofia, segundo, dar la dieta, confirmar curación, y tercero, dar otra vez gluten para confirmar atrofia. Así fue antes, así fue por muchos años hasta que fueron cambiando a través de las guías de pediatría. Es cierto que el Colegio Americano dice que la combinación de anticuerpos antitransglutaminasa IgA por 10 veces por arriba del valor de referencia con antiendomicio positivos en una segunda muestra puede ser suficiente para no necesitar biopsia en algunos casos. Esto se debe a lo que yo les decía, el rendimiento clínico de las pruebas de diagnóstico son muy altas. Esa es la base de recomendar no biopsia. Aquí es una tabla donde habla de sensibilidades y especificidades. Y en adultos hay varios estudios que avalan esa estrategia. Uno de ellos lo pongo abajo como referencia, que es un metaanálisis hechos tanto en población de alto riesgo para enfermedad celíaca, y regresaré a ese punto en un momento, como en población general que no tiene tanto riesgo. Pero ¿cuál es el problema de esto? ¿Alguien de aquí sabe cuál es la sensibilidad de los anticuerpos antitransglutaminasa que están utilizando en Ensenada, Mexicali, Tijuana, Veracruz, Guadalajara, nutrición? ¿Cuál es la sensibilidad real en nuestro mundo? ¿Cuál es la sensibilidad de los anticuerpos antitransglutaminasa tisular y antiendomiciales que pedimos y que nos llegan de distintos laboratorios en las distintas ciudades? Es lo mismo un laboratorio Shop que el doctor Sim o el laboratorio de Viva la Vida. ¿Son lo mismo? ¿Tienen la misma utilidad? Podemos decir, este es un nivel de corto, están utilizando el mismo kit que estamos utilizando nosotros en centros especializados. Entonces, ¿cómo saber eso? ¿Cuál es el nivel de corte para cada uno de nosotros? Descansar en niveles de más de 10 por arriba del valor normal, y les pongo un kit. El corte es 20, de ese mismo kit, nuestro corte en nutrición es de 5, bueno, pues de 20 tienen que estar arriba de 200, ¿sí? Es igual para todos los demás. Y los pacientes que están limítrofes, que pueden ser subdiagnósticos de enfermedad celíaca, que no llegan a ese nivel, ya no los vamos a biopsiar. Esto nos deja afuera a un grupo muy importante que es la enfermedad celíaca latente.
Y bueno, pues nos dimos a la tarea de averiguar qué pasaba en nuestro instituto, y este es un estudio que estamos terminando, que espero se publique pronto, de enfermos que tienen biopsias de duodeno. Juntamos 375 casos, de los 375 casos tomamos el diagnóstico de enfermedad celíaca certero, esto es elevación de los autoanticuerpos, MARCH3, o sea, mucha atrofia de vellosidad intestinal, y los comparamos. Vean ustedes los… oye, baja tu pie que no veo, eso es, muchas gracias. Que no veo las diferencias que hay aquí en esta pantalla. Entonces, vean ustedes cómo desde el punto de vista clínico pueden ser muy parecidos. ¿Por qué? Porque la enfermedad celíaca es un excelente modelo de enfermedad compleja, en donde un aspecto genético se tiene que juntar con un aspecto ambiental y tiene un fenotipo distinto. La característica histológica que es la vellosidad intestinal. Y estos fenotipos distintos que vieron ustedes, que son los cuadros clínicos diferentes, pues varían mucho entre las poblaciones. Entonces, bueno, eso quisimos hacer aquí en esto, ver esto. Y vean ustedes, tomamos el MARCH3 como clave para esto. La atrofia de vellosidad de MARCH3 más importante sí es la enfermedad celíaca, pero como ven ustedes hay otras enfermedades, y aquí están los simuladores, que tienen el mismo cuadro clínico, el mismo cuadro histológico, y que la diferencia es los autoanticuerpos. Por tanto, sí que es un tema el que sentemos las bases de si sirven o no los niveles de estos autoanticuerpos para detectar enfermedad celíaca y atrofia de vellosidad. Y bueno, encontramos lo que han encontrado todos. Niveles muy altos caracterizan a la enfermedad celíaca y la especificidad es altísima, o sea, tiene un valor de predicción positivo muy elevado, pero la sensibilidad es bajísima. Esto es que sigue habiendo un gran grupo de pacientes que no vamos a poder diagnosticar solo en base a los autoanticuerpos. ¿Qué más hay de todo esto? Bueno, las metas de tratamiento. Se mueve la enfermedad celíaca para tener como meta de tratamiento la curación, o sea, la ausencia de atrofia de vellosidad intestinal. Tema también muy discutible. ¿Cuándo hacer una biopsia de control en estos enfermos? No menos de 2 años después, aunque deban el coche. Ustedes citen a su enfermo 2 años después a hacerle una biopsia. ¿Sí? 1. 2. ¿Se logra la atrofia resolver en todos los casos? No en los adultos, sí en los niños. Entonces, en los adultos, estudios de cohorte grandes han mostrado que la recuperación de la atrofia de vellosidad a 5 años llega entre el 50 y el 60%. Tema importante. ¿Debemos usar equipos para detectar el gluten en la dieta? Eso está de moda en todos lados. Toman y dicen, ¿tiene gluten? No tiene gluten. Pues no, no está recomendado. O el empleo de otras técnicas para detectar péptidos de aminados de gliadina en orina o materia fecal para ver si son pacientes que se adhieren a los tratamientos o no. Vean, lo copié así como tal. La evidencia es baja o muy baja de todas estas recomendaciones y son condicionales. Por último, y puede ser algo muy importante, ¿en quién debemos buscar esta enfermedad? Caramba, si uno hace caso a esto, pues casi en todos. La asociación con muchas enfermedades, otra vez simuladores, es muy alta. Pero en resumen, se debe hacer en enfermedades autoinmunes, otras enfermedades autoinmunes, sobre todo las distiroideas. El distiroidismo es de lo más frecuente en asociación con enfermedad celíaca. Otras que lo pueden imitar, por ejemplo, y ya está recomendado en muchas guías, el síndrome de intestino irritable con predominio en diarrea, que tiene mayor prevalencia de enfermedad celíaca, o bien en colitis microscópicas. O aquellas personas o grupos que tienen mayor riesgo de enfermedad celíaca, como son los familiares de primer grado de personas que tengan enfermedad celíaca.
¿Qué hay de tratamiento? Pues muerto el perro, se acabó la rabia. Si quitamos el gluten de la dieta, se deberían curar todos los enfermos. Pues, oh sorpresa, no es así. Por tanto, se han estado buscando alternativas de tratamiento coadyuvantes a la dieta que se muestran en esta diapositiva, que viene en un número del Gastroenterology que solo se dedica a enfermedad celíaca. Así las cosas, termino con los algoritmos de diagnóstico de enfermedad celíaca propuestos en el Colegio Americano de Gastroenterología, que creo son muy razonables. Cuando hay una sospecha clínica y la dieta del individuo es normal, punto número 1, no vale la pena hacer serología si el paciente ya lleva una dieta sin gluten, va a darle falsos negativos. Hacer niveles de IgA y de anticuerpos antitransglutaminasa. En adultos, si estos son positivos, siguen diciendo que hay que hacer biopsia, y Marsh 1 a 3, enfermedad celíaca. Pero hay enfermedad celíaca potencial cuando la biopsia es normal, y ese es un punto a discutir. En niños con niveles de anticuerpos antitransglutaminasa de menos de 10 por arriba de lo normal, biopsia, y en los niños que está por arriba de 10, dicen anticuerpos antiendomiciales, enfermedad celíaca. Los que tienen deficiencias de IgA, hacer anticuerpos con IgG y biopsia, y aquellos que tienen anticuerpos antitransglutaminasa IgA negativos con alta sospecha, hay que hacer biopsia porque pueden tener una enfermedad seronegativa. Esta es la ruta crítica que se sigue ahora en el enfermo que ya lleva una dieta con gluten. Y la verdad es que si el paciente no quiere dejar la dieta, háganle HLA de Q2, de Q8. Si esa es negativa, ya no tiene caso seguir. Si es positiva, háganle un reto con gluten. Y el reto viene ahí, 3 gramos de gluten por 2 semanas. Si lo tolera, hay que seguir 6 semanas. Y luego hacer los autoanticuerpos y la biopsia si es necesario. Y por último, el seguimiento. Aquí en México, en Estados Unidos, en Europa y en todos lados, el seguimiento es de lo más errático. Entonces, el seguimiento se hace con síntomas, serología y biopsia en no menos de 1 o 2 años. Y tiene que ser un grupo multidisciplinario en donde el aspecto nutrimental, seguido por nutriólogos, nutriólogas expertas, es fundamental, quizá más importante que podamos llevar los médicos. Nosotros tenemos la obligación del diagnóstico, la obligación del seguimiento, pero créanme, es muy, muy importante seguir a estos enfermos en grupos multidisciplinarios, porque así como nos preguntaron si habíamos probado una dieta elemental que está horrible, yo probé hoy en la mañana una elemental a base de huevos revueltos con un montón de cosas y no estaba horrible. Pero bueno, una dieta sin gluten sí que es malo, sí es pesada. No es muy fácil dejar la cerveza, no es muy fácil dejar las bebidas que tienen gluten. Entonces, pues, otras cosas. El pan es lo de menos, pero otras cosas. Muchas gracias. Muy bien. Doctor Oskar, muchísimas gracias por su plática. A continuación tenemos un pequeño espacio para preguntas por parte de los asistentes. Si alguien gusta, ahí tiene el micrófono. Pueden pasar los micrófonos y los ponentes los invitamos a la mesa. Sí, le quería hacer una pregunta yo al doctor Manuel Martínez. Manuel, tú, con la experiencia, lo que hemos visto con las nuevas moléculas, ¿tú crees que, digamos que para allá vamos, que se empiecen a usar medicamentos desde un inicio orales, que a lo mejor a la mayoría de los pacientes probablemente sea del más sagrado, ¿no? De no estarse aplicando infusiones cada 8 semanas o cada 4 semanas o inyecciones, como el tofacitinib o otros medicamentos como los inhibidores del JAK, y a quiénes les darías de entrada ya las nuevas moléculas, o sea, Nimod, tofacitinib, o sea, de entrada así como primera línea, o sea. Gracias. La verdad es que todos esos medicamentos van a reemplazar, por ejemplo, a los esteroides.
pero no olvidemos que tenemos aún mesalacina que cubre un 70-80% de la población. En el caso de la colitis ulcerosa, en la enfermedad de Crohn creo que deben de incorporarse antes, y sobre todo porque al no tener cadena fría, al no tener el transporte en las mismas condiciones, al no tener la necesidad de un centro de infusión, los costos deben de ser más accesibles, y en nuestro país resulta más importante eso porque se elimina muchísimas características que son necesarias para mantener un biológico. Adicional a eso, bueno, su perfil de seguridad es bueno, y nada más tenemos que tener en cuenta hasta este momento que en mujeres en edad reproductiva no son buena idea porque tienen datos de teratogenicidad en ratas. En las mujeres que se han visto los ensayos no ha pasado nada, aunque no se los dan todo el tiempo, ¿verdad? Todo el embarazo. Muy bien. Tenemos una pregunta de la audiencia. Sí, buenos días. Soy la doctora Rubio. Muchas gracias a todos por sus presentaciones. Yo nada más tengo una duda en cuanto cuando enviamos el HLA de Q2 de Q8 y nos dan una interpretación, bueno, en el resultado, ¿forzosamente tienen que estar los dos positivos o con uno basta? Con uno basta. Ah, ok. Muchas gracias. Ay, perdón. Tengo también otra pregunta más para el doctor Genaro Vázquez. Genaro, sí, en el tema de la esofagitis eosinofílica, digo, siendo pues los síntomas, un gran porcentaje de los pacientes se presenta con síntomas de reflujo, o sea, tal cual, y ya han usado múltiples inhibidores de bomba de protones, de hecho muchas veces antes de llegar al diagnóstico de esofagitis eosinofílica. O sea, si ya entramos, vemos todo el tema de pues, anillos, exudados blanquecinos, y nos reportan 15 eosinófilos por campo. O sea, ¿qué tan conveniente es volverle a dar otra vez inhibidor de bomba de protones por unas 8 semanas? O para ver si responde, ¿verdad? Por las terapias que no es propiamente la supresión de ácido, o iniciar ya con esteroides, ¿no? De entrada, ¿no? Orales. Claro, muy buena pregunta, gracias, Badir. La verdad, lo que tendríamos que preguntar o evaluar en ese escenario es qué tan apropiadamente se tomó los inhibidores de bomba de protones, si tuvo adecuado apego. No está peleado utilizar los dos tratamientos y ya tenemos el diagnóstico. Podemos utilizar un IVP y un esteroide concurrentemente sin mayor problema. Aquí la cuestión es, la dificultad más importante es hacer el diagnóstico. Cuando ya lo tenemos, el manejo es hacerlo sistemático en los tiempos apropiados, 8 a 12 semanas, dependiendo de la modalidad. Perfecto. ¿Una pregunta del público más? Era la misma pregunta, pero bueno. Bueno, muchas gracias por sus presentaciones. También soy la doctora Alejandra Mendoza. También, Genaro, quería preguntarte si tú, que tienes mucha experiencia con estos pacientes, ¿realmente los mantienes larga evolución con su esteroide tópico? La mayoría, o sea, digamos. Sí, pero no, el seguimiento no está totalmente definido, pero hacemos lo mismo que utilizamos en el tratamiento de la enfermedad por reflujo, guardada la proporción. Sí, claro. Empezamos una fase de tratamiento, se evalúa 4 o 8 semanas, en este caso son 8 a 12 semanas, se puede repetir endoscopía, se puede repetir los cuestionarios de síntomas y dependiendo de la respuesta, se puede desescalar el tratamiento. De hecho, uno de los que tenemos ahorita, que acabo de recibir las biopsias hoy en la mañana, está con dupilumab. Entonces, él respondió espectacularmente, incluso a nivel histológico. Entonces, la intención no es quitarle el biológico, es reducirle la dosis a cada 15 días en vez de cada semana. Entonces, es tratar de ir prescribiendo y lograr un mantenimiento con lo mínimo que nos dé lo más. Ok, perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí. Sí. Muchas gracias a todos por las presentaciones. Doctor Uzcaga, bueno, gracias por hablar un poco de pediatría ahí en la presentación. Y justo la pregunta va dirigida porque muchas veces las mamás ya nos llegan con perfiles celíacos que se solicitan libremente en el laboratorio y muchos llegan con un HLA de Q2 o un de Q8 positivo. Entonces ya llegan casi con la dieta de exclusión. Nosotros vemos muchas alteraciones del crecimiento por esta situación. Entonces, sí, mi pregunta sería, ¿cuánto tiempo o qué recomendarías si bajamos la ingesta, la reintroducción nuevamente de gluten? Porque luego las mamás, al reintroducirles el gluten a estos niños, pues empiezan
que el niño tiene síntomas, que lo ven distendido, y es una percepción familiar. Quiero entender que pueden tener DQ2 o DQ8 positivos, Sí, porque uno el de esos. 40% de nosotros tenemos uno u otro. O sea, el DQ2 y DQ8 es necesario para tener enfermedad celíaca. Todos los celíacos, pero no quiere decir que todos los DQ2 y DQ8 tengan enfermedad celíaca. Solo el 3% de ese gran grupo tiene enfermedad celíaca. Entonces, no es para hacer diagnóstico, es para descartar la posibilidad de diagnóstico. Pero en el caso que dice la doctora, ya lleva una dieta porque ya lleva un panel celíaco que quién sabe si sea positivo o negativo, y piensan que son celíacos porque son DQ2 y DQ8. 3 semanas periodos de 2 a 3 semanas de reintroducción, poquito gluten. Y con eso ya puedes repetir todos los exámenes. ¿Eso es lo que preguntabas? Y si no, luego me explicas, porque ya el tiempo se acabó, pero ¿preguntabas Sí, claro. eso precisamente? Sí, además de que como que ya es una rutina, así como Sí. se hacen perfiles BPCR gastrointestinales, hacen un perfil genético para celíaco. Sí, no, el perfil genético para celíaca no dice nada. Lo ocupamos simplemente para aquellos pacientes que están siguiendo ya una dieta sin gluten, porque se supone que van a ser Djokovic, porque al no tomar gluten se vuelven campeones de tenis. Entonces, desde que Djokovic dejó el gluten, se volvió supercampeón. Entonces, yo sigo la dieta de Djokovic, a ver si puedo jugar tenis. Ya no ser campeón, jugar tenis. Entonces, es moda, exactamente, es una moda. Y habrá que decir que muchos pacientes con síndrome de intestino irritable responden a una dieta baja en gluten. Y lo responde porque gluten es un FODMAP. ¿Sí? Entonces, sí está de moda. Sí está de moda, y en los adultos los vemos iguales. Gracias. Pues muchas gracias a nuestros ponentes, excelentes pláticas para todos, y creo que algo muy importante que todos nos mostraron es que el manejo multidisciplinario de todas estas patologías es clave, esencial para que llevemos a nuestros pacientes en un buen camino navegando su patología. Es que muchas gracias, doctores, y gracias a los ponentes, y continúa la conferencia magistral.